Las apariencias engañan. Cristo desde niño fue criado bajo la protección exclusiva de su madre María. Fue ella quien lo introdujo en el mundo de las escrituras. Tenía que ser una mujer muy escogida porque, como se puede percibir en su presentación con su prima Elizabeth, ella prácticamente recitó de manera fiel los versos del poema de Ana, quien fuera la madre del profeta Samuel. Ahí se refleja que María era una mujer muy preparada, muy devota y muy conocedora de las escrituras. Ella, es cuestión de hacer un juego de imaginación y entender cómo ella desde que Cristo era niño le habló de su nacimiento prodigioso, del mensaje de los ángeles, y comenzó a rezarle las escrituras todos los días, tal cual creo que lo dicen Deuteronomios 17:17, si mi memoria me es fiel, a lo mejor me equivoco. Dice que todos los días leerá de este libro de la ley para que aprenda a temer al Señor. Así Cristo desde niño leía y leía todos los días las escrituras. Él nunca visitó una escuela con fariseos o saduceos o con los sacerdotes en las sinagogas. Nunca lo vieron en eso. Él sencillamente trabajaba en la carpintería con su padre. Obviamente que el maligno estaba al tanto de todo lo que acontecía a su alrededor porque él desde que el niño nació supo de la declaración de los ángeles: os ha nacido un Señor. Eh, el asunto y la confusión del maligno es que sí, él sabía que ese que nació era un Mesías, pero ya hubo tantos Mesías en el pasado, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Gedeón y otros tantos grandes hombres de la antigüedad. Fueron Mesías, porque la palabra Mesías significa ungido. Fueron Cristos, que también significa ungido, que Dios los ungió para liberar a su pueblo. Entonces obviamente que tenía que tenerlo bajo observación. Sin embargo, Cristo nunca dio señales de ser ese guerrero, de ser ese líder, ese caudillo. Por eso él lo subestimó. Hasta el día del bautismo, ya Cristo con 30 años había absorbido todas las escrituras, los salmos, los profetas y la ley. Él se lo dice así a quienes acompañó luego de resucitado en el camino de Emaús, y a los discípulos una vez que resucitó también se los dijo. Le habló mucho de los salmos, los profetas y de la ley, porque él tenía todo eso, con pelos y señales, con acentos, con separaciones, con mayúsculas y minúsculas, hablando en términos de nuestro idioma, para que entendamos que él se sabía todas las escrituras de memoria, las tenía, y él entendía cuál era su misión. Por eso, cuando él fue a bautizarse, eh, Juan el Bautista lo conminó y le dijo: pero si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Y le dijo: pero es necesario que cumplamos con toda justicia. Ahí entra el primer elemento de lo que es la justicia, de que cumplamos con toda justicia. Y ese bautismo de Cristo y salir del agua, obviamente que es un símbolo de su propia muerte, de que Él asumió la responsabilidad por la raza humana, muriendo por ella. Por eso es que surge la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Fíjense que esas palabras, Satanás o el enemigo de Dios, el maligno, las tomó porque él conocía esa voz. Esa voz sonó como un trueno, la gente no la entendió, únicamente la entendió Juan el Bautista, la entendió Cristo y la entendieron los seres angelicales que conocían esa voz. El maligno entendió entonces que quien se había bautizado no era un caudillo, un líder como lo fue Moisés o como lo pudo haber sido Gedeón o David. No, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Eterno, aquel cuyos días son desde el principio de la eternidad. Y fue cuando quedó tan impactado que su primera pregunta en el desierto fue: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si él hablaba, porque el Hijo de Dios sencillamente habla y se cumple. Él fue el que dijo: sea la luz. Él fue el que dijo: produzca
la tierra hierba verde. Él fue el que dijo todo y lo hizo todo con la palabra de su poder. Entonces él necesitaba esa prueba para saber si ese en realidad era lo que había escuchado en el bautismo. Fíjense que es a partir de allí y no antes en sus 30 años anteriores, es a partir de allí cuando comienzan a salir demonios por todas partes y a decirle: yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios, tú eres el Dios de Israel. En fin, ya lo reconocían como nada más y nada menos que como el Eterno. Él los mandaba a callar, porque ellos lo que querían era sabotear su misión antes de tiempo. Obviamente se iba a meter como cordero entre lobos, ¿no? Estaba todo el poder político, todo el poder religioso, que sabiendo que él era el Hijo de Dios, como lo sabían, iban a intentar asesinarlo desde el primer momento. Bueno, y así sucedió. Así sucedió. Él, cuando viene del desierto, va a su lugar donde se había criado y todos daban buen testimonio de él. Abrió las escrituras y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Abre en Isaías 60, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y todos se sintieron ofendidos porque dijeron: bueno, pero este no es el hijo del carpintero, el que nosotros lo conocemos, un don nadie, un anónimo, una persona callada que jamás estuvo en cosas públicas, que jamás estuvo en problemas, sino que todos daban buen testimonio de él. Y se enojaron tanto que lo llevaron a un barranco para despeñarlo. Eso es interesantísimo, y aquí hay una alegoría bellísima con el antiguo, con el día del Yom Kippur, el día del perdón, que aparece en Levíticos 16, donde se llevaban 2 machos cabríos, ambos eran para expiación, lo que quiere decir que ambos representaban a Cristo. Y uno era en la sangre rociada en el velo, el otro, los pecados eran confesados sobre él y era soltado en un desierto. Fue exactamente lo que sucedió. Cuando él sube del bautismo, cuando él sube de las aguas del bautismo, asume los pecados de la humanidad, son puestos todos sobre él, ¿ok? Y fue enviado al desierto, igual que aquel macho cabrío era enviado a Azazel, que era un demonio. Dice en Mateo 4:1 que el Espíritu de Dios vino sobre Cristo y lo envió al desierto para ser tentado por el diablo. La similitud es exacta, ¿ok? Pero es interesante porque la tradición, y eso consta, dice que aquel pueblo encontraba al macho cabrío en el desierto y lo tiraba por un barranco. Fue exactamente lo que hicieron con él luego de que abrió las escrituras y dio a entender que él era el Mesías. Lo llevaron a un barranco para despeñarlo, pero no pudieron. Él pasó por en medio de ellos porque su tiempo aún no había llegado. Esta es una parte. Mañana voy a continuar mañana, hoy mismo, no sé cuándo, Dios me inspirará, con el resto de la historia. Recuerden siempre que el Evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que sacó a la vida la luz y la inmortalidad y dejó allí en la tumba la muerte y el pecado. Así que nosotros, los hijos de Dios, estamos total y absolutamente libres de pecado gracias a la ofrenda voluntaria de amor que hizo Cristo cuando murió por nosotros. Que Dios nos bendiga.